Bienvenidos a la consulta del Dr. McGuffin, enfermos de lo macabro. Antes de empezar, recuerda marcar el pulgar, suscribirte y marcar la campanilla para estar al día de lo mejor en cine, terror, cómics y noticias. La moda de remakes de cine de terror japonés se refiere a un periodo de la industria cinematográfica en el cual se produjeron numerosas adaptaciones occidentales de películas de terror japonesas populares. Esta tendencia comenzó a finales de la década de 1990 y continuó hasta principios de los años 2000. El punto de partida de esta moda fue el éxito en taquilla de la película japonesa Ringu, 1998, dirigida por Hideo Nakata. A raíz del éxito de Ringu, Hollywood comenzó a adquirir los derechos de varias películas de terror japonesas y a producir remakes occidentales de las mismas. Uno de los remakes más destacados fue The Ring, 2002, dirigido por Gore Verbinski y protagonizado por Naomi Watts. Esta película fue un gran éxito comercial y generó una ola de remakes y adaptaciones de películas de terror japonesas en los años siguientes. Si bien esta moda inicialmente generó interés en el cine de terror japonés y ayudó a popularizarlo en Occidente, con el tiempo algunos críticos consideraron que la calidad de los remakes no estaba a la altura de las películas originales. Además, la saturación del mercado con remakes de películas de terror japonesas llevó a que la tendencia perdiera fuerza con el tiempo. A pesar de ello, el impacto de esta moda fue significativo y abrió la puerta para la apreciación y exploración de otras películas de terror asiáticas en Occidente. Además, algunas de las películas originales japonesas siguen siendo altamente valoradas dentro del género del cine de terror. The Ring es un remake occidental de la película japonesa Ringu, dirigida por Gore Verbinski y lanzada en 2002. La trama gira en torno a una misteriosa cinta de vídeo que, una vez vista, marca a aquellos que la han presenciado con una maldición mortal. La protagonista, Rachel Keller, interpretada por Naomi Watts, es una periodista investigadora que se encuentra con esta cinta y decide investigarla tras la trágica muerte de su sobrina. Descubre que aquellos que ven la cinta reciben una llamada telefónica en la que se les advierte que morirán en 7 días. Desesperada por salvar su vida y la de su hijo, Rachel se adentra en una peligrosa búsqueda de respuestas y debe desentrañar el misterio detrás de la cinta y su origen. La atmósfera de la película es sombría y opresiva, con imágenes inquietantes y escalofriantes que se suceden a medida que la trama avanza. En el sentido de la tensión se construye de manera gradual, con un enfoque en la creación de un ambiente espeluznante y una sensación constante de inminente peligro. La película utiliza elementos visuales y auditivos perturbadores para generar una sensación de inquietud en el espectador, como imágenes distorsionadas, figuras fantasmales y sonidos discordantes. The Ring recibió críticas positivas por su atmósfera inquietante, la actuación de Naomi Watts y su enfoque en el misterio y la tensión psicológica en lugar de recurrir a los sustos fáciles. La película se convirtió en un gran éxito de taquilla y fue fundamental para popularizar la tendencia en los remakes occidentales de películas de terror japonesas. The Grudge es un remake occidental de la película japonesa Ju-On, The Grudge, dirigida por Takashi Shimizu y lanzada en 2004. Dirigida por Takashi Shimizu, el mismo director de la película original japonesa, The Grudge es una película de terror que se enfoca en una maldición sobrenatural y aterradora que acecha a aquellos que se encuentran en una casa encantada. La trama sigue a Karen Davis, interpretada por Sarah Michelle Gellar, una joven estudiante estadounidense que se encuentra trabajando como cuidadora en Tokio, Japón. Pronto descubre que la casa en la que está trabajando está maldita por una fuerza malévola y vengativa. Aquellos que entran en la casa
o se encuentran con la maldición, se enfrentan a una muerte horrible e inexplicable. La película utiliza una estructura no lineal para contar la historia, saltando en el tiempo y presentando múltiples personajes y tramas entrelazadas. Dark Water es un remake occidental de la película japonesa del mismo nombre, dirigida por Hideo Nakata y lanzada en 2005. La versión occidental fue dirigida por Walter Sales y protagonizada por Jennifer Connelly. La trama de Dark Water sigue a Dahlia Williams, interpretada por Jennifer Connelly, una madre soltera que se muda con su hija pequeña Cecilia a un apartamento en un edificio deteriorado. Pronto, Dahlia comienza a experimentar fenómenos paranormales y extraños sucesos relacionados con una filtración de agua en el apartamento. A medida que la historia avanza, se revela una oscura historia detrás de la misteriosa filtración y el edificio en el que viven. Dark Water se enfoca en la angustia emocional de Dahlia mientras lucha por proteger a su hija y descubrir la verdad detrás de los sucesos inexplicables que ocurren en el apartamento. La película explora temas como la soledad, la maternidad y los secretos oscuros. La película juega con la ambigüedad y el suspense, manteniendo al espectador adivinando hasta el clímax final. Dark Water recibió críticas mixtas, aunque fue elogiada por su atmósfera inquietante y la actuación de Jennifer Connelly, que transmitió la vulnerabilidad y la angustia del personaje principal. La película se destacó por su enfoque más lento y contemplativo en comparación con otros remakes de películas de terror japonesas, centrándose en el desarrollo de los personajes y las emociones en lugar de depender exclusivamente de los sustos. Pulse es un remake occidental de la película japonesa Kairo, dirigida por Kiyoshi Kurosawa y lanzada en 2006. La versión occidental fue dirigida por Jim Sonzero y protagonizada por Kristen Bell. La trama de Pulse se centra en un grupo de jóvenes que se ven atrapados en una misteriosa y aterradora conexión con el mundo de los muertos a través de la tecnología y el Internet. Descubren que hay una presencia sobrenatural que se propaga a través de las señales electrónicas y que tiene la capacidad de poseer y llevar a aquellos que la encuentran al suicidio. La película explora temas como el aislamiento, la soledad y la desconexión en la era digital. Utiliza imágenes inquietantes y perturbadoras, así como una banda sonora inquietante para generar una sensación de malestar y desasosiego. A medida que la historia avanza, los personajes intentan desesperadamente encontrar una manera de sobrevivir y detener la propagación de la presencia sobrenatural. La narrativa se desarrolla en un tono sombrío y melancólico, mientras los protagonistas luchan por comprender y enfrentar la amenaza que los acecha. Pulse recibió críticas mixtas, con algunos elogiando su atmósfera inquietante y su exploración de los efectos alienantes de la tecnología en la sociedad moderna, mientras que otros consideraron que no alcanzaba el nivel de la original japonesa. La película aborda el miedo y la ansiedad que pueden surgir de la dependencia de la tecnología y de la conexión constante en el mundo digital. One Missed Call es un remake occidental de la película japonesa del mismo nombre, dirigida por Takashi Miike y lanzada en 2008. La versión occidental fue dirigida por Eric Ballet y protagonizada por Shannon Sosamon. La trama de One Missed Call se centra en una serie de extrañas muertes que comienzan a ocurrir después de que las víctimas reciben mensajes de voz en sus teléfonos móviles que muestran la fecha y hora de su propia muerte. Los mensajes son enviados desde sus propios números, pero se registran en un futuro cercano. Los protagonistas, una joven llamada Beth Raymond, interpretada por Shannon Sosamon, y un detective interpretado por Edward Barnes, intentan desesperadamente descubrir la verdad detrás de esta misteriosa maldición y evitar su propio destino trágico. One Missed Call se enfoca en la creciente paranoia y el terror psicológico que experimentan los personajes a medida que la fecha de su propia muerte se acerca inexorablemente. La película también examina temas relacionados con la tecnología y la comunicación, explorando cómo la tecnología moderna puede convertirse en una fuente de miedo y peligro.
La recepción de One Miss Call fue en su mayoría negativa y la película fue criticada por no alcanzar el nivel de la original japonesa en términos de calidad y originalidad. Sin embargo, algunos apreciaron sus elementos de suspense y horror, así como las actuaciones del elenco. La película sigue el estilo típico de las películas de terror de remakes occidentales de películas japonesas, con un enfoque en los sustos y las escenas gráficas. Hasta aquí los títulos más destacados de los remakes de Hollywood de películas de terror japonesas. Hasta la próxima, enfermos de lo macabro. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. También podéis encontrarme en Instagram y TikTok.